Efesios 6, vamos avanzando, parece que no. A lo largo del tiempo hemos llegado ya al último capítulo. Y vamos a leer los versículos del 5 al 9, ¿vale? Yo voy con la versión textual, cuarta edición, que comencé con esta versión y bueno, pues ya me quedé con ella. Y dice así: esclavos, obedeced a los amos según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que tratan de agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que lo bueno que cada uno haga, eso obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. Amos, haced lo mismo con ellos, abandonando la amenaza, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como vuestro, está en los cielos, y que no hay acepción de personas en su presencia. Amos según la carne, me llamaba la atención esta expresión, ¿no? Cuando me puse a reflexionar en el texto, ¿no? Amos según la carne. Y lo primero que pensé, dije, bueno, si hay amos según la carne, hay amos también según el Espíritu. Exactamente, llegamos a la misma conclusión, ¿verdad? Y recordaba una de las reflexiones que habíamos hecho con los chavales cuando estábamos meditando sobre Filipenses. Yo sé que muchos de vosotros me vais a ayudar a poner esta idea, ¿no? Porque recordemos de que Pablo, en la carta a los Filipenses, hablando de Jesús y hablando de su obra, él dice: sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. ¿Y cómo sigue el versículo? Haciéndose semejante a los hombres, ¿sí? Así que esa forma de siervo o forma de esclavo, es lo mismo, la palabra es doulos, ¿no? Es hacerse semejante a un hombre. Y cuando meditábamos esto, yo recuerdo que dije, Señor, somos esclavos. Por naturaleza somos siervos. El hombre tiende a ser siervo ¿de qué, amados? Venga, reflexionemos juntos. Siervo de los deseos, del dinero, del trabajo, de la libertad. Siervos de la libertad. Bueno, vamos para allá, sí. Sí, pero hay un matiz bonito, sí, en lo que ha dicho Carmen, sí. Vamos ahora, sí. Siervos, ¿no? Siervos de nuestra carne, por ejemplo. ¿Qué pide la señora de la casa? Me descanso. Voy a quitar esto, ¿no? Túmbate un poquito más. Ábreme el Facebook. Sí, dame tiempito, ¿no? Esa carne. Siervos de nuestra alma, como decía Merari, continuamente nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños. Y me daba cuenta de que somos esclavos aún de nuestras heridas emocionales, amados. Bendito Dios. ¿Cómo vivimos zarandeados en nuestra alma de un lado para otro en base a nuestras propias heridas? ¿Verdad? Nos levantamos contra esto, contra lo otro y todo como reaccionando a nuestro dolor, ¿no? Nos hacemos siervos a ello. Hay gente que ya
declaradamente se somete, voy a decir, a la voz del enemigo, ¿no? Y entrega a Satanás su alma, ¿no? Y ejecuta su voz. Otros que no lo saben, pero siguen ejecutando su voz, normalmente, ¿verdad? Pero también podemos ser esclavos de Dios. La enorme diferencia suele ser de que para poder ser un esclavo de Cristo, o si queréis lo digo siervo de Cristo, que suena más suave, pero la esencia de la palabra es la misma, ¿vale? ¿Sí? Me gusta lo de esclavo porque lo deja tan evidente, tan evidente, todo lo que eso implica. Para poder ser un siervo, un esclavo de Cristo, lo tienes que decidir con plena voluntad. No existe un esclavo de Jesucristo, un verdadero siervo de Cristo, que no lo haya determinado con completa consciencia en su corazón. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ese amo te llama a servirle, pero con completa conciencia y libertad. Y nosotros sabemos que cuando no le servimos a Él, todo lo demás, estamos sirviendo al reino de tinieblas, ¿verdad? Poder decir que somos siervos, poder levantarnos como hijos del Altísimo diciendo, sí, yo soy un esclavo del Señor, hágase en mí su palabra. Si luego yo no obedezco, nosotros sabemos que eso es mentira, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús a la gente que lo rodeaba? ¿Pero por qué me llamas, Señor? ¿Por qué me llamas, Señor? Si no hacéis lo que yo os digo, ¿no? Así que una pregunta en esta mañana, cuando estaba pensando en por dónde empiezo, esclavos, libres, o amos, perdón, no libres, sino esclavos y amos. Una pregunta para tocar nuestro corazón podría ser, ¿qué tal siervo somos cada uno de nosotros ante aquel a que estamos llamando Señor? ¿Qué tal siervos somos? ¿Estamos viviendo como esos esclavos de Cristo, amados? ¿Cuáles serían las palabras que en este momento nosotros escucharíamos delante de nosotros si en este momento, ¡pum!, somos presentados delante del Señor? Y nos hace cuentas, como nos cuenta la palabra, ¿no? Nos dice Jesús, ¿no? ¿Qué palabras escucharíamos? Bien, buen siervo y fiel. O estas que acabo de decir. ¿Por qué me estás llamando Señor? En este texto, bueno, quizás pararme ahí, ¿no? Como algunos dicen, Selah. En los cantos, en los salmos, hay una palabra que a veces, no sé si habéis visto escrita, va haciendo el canto y dice Selah. ¿Sí? Eso es pausa, medita, reflexiona, asienta lo que estamos diciendo. Selah, amados. A aquel que le llamamos Señor. En los versículos 6 y 7, al ponerme a analizar las frases, ¿no?, las declaraciones que hacía aquí, yo veía que en este texto ya nos está diciendo, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, pero entonces, ¿cómo tengo que ser un buen siervo? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser un buen siervo? Yo creo que las frases, las afirmaciones, las exhortaciones que están justo en estos versículos son suficientes para que tomemos la referencia que necesitamos. Aquí nos habla de que los siervos hacen la voluntad de Dios.
de corazón. ¿Sí? No son unos siervos obligados, no son unos siervos manipulados, no son unos siervos presionados, ¿sí? Sino dice que hacen la voluntad de corazón, ¿sí? Buscan la voluntad de Dios, ¿por qué? Por amor, porque lo anhelan, amados. Es algo que quieren. El siervo quiere agradar a su Señor, está deseando de responder a sus anhelos, está deseando de responder a aquello que sabe que su Señor demanda, ¿no? Dice el texto que sirven con buena voluntad. ¿Sí? Con buena disposición, con agrado, con esa sonrisa que a veces tanto se nos escapa, ¿verdad? Sí. Pero con ese corazón dulce, ¿no? Que dice, aquí estoy. ¿Cómo no, Señor? Dice que los siervos buscan agradar a Dios y no a los hombres. ¿Qué ocurriría con un hombre, una mujer, cuando es ese siervo de Cristo que está buscando agradar a los hombres? ¿Qué ocurriría al final? ¿Qué produciría esa persona? ¿Respondería en realidad como siervo a Dios? No hay cosa que más rabia le dé al Señor. De que en vez de pensar en Él y en darle a Él la gloria, estemos pensando en nosotros. Uy, esto me conviene. Uy, aquí tengo que quedar bien. Me quiero sentir amado. Que tenemos mucho eso, ¿eh? Hoy estaba reprendiendo esa orfandad. Tenemos una tendencia muy fuerte, ¿sí? Porque hay mucha orfandad en nuestros corazones. Y estamos necesitados de sentir el beneplácito de nuestro Padre y de la gente. Por eso muchas veces, en vez de buscar al Padre para complacerlo, nos importa más las personas que están alrededor, la sonrisa de mi vecino, de mi amigo, de mi hermano, ¿no? Quiero que me sonríe, quiero que esté contento conmigo, quiero que me abrace, quiero que me invite, lo que sea, ¿no? Y entonces al final acabamos, digamos, funcionando y haciendo las cosas, pero no de un corazón sincero para con el Padre, sino un corazón sincero, pero para ganar a los demás. Y verdaderamente eso es absurdo. Esperar que ahí el Padre vaya a encontrar complacencia, porque personalmente creo que le da mucha rabia cuando hacemos eso, sí. Si entramos en el contexto, porque algunos dicen, bueno, a ver, estamos en el capítulo 6, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿De qué estamos hablando? De repente en esta congregación hablan de esclavos, ¿esto qué es? Si entramos... y quiero recordar, ¿no? de dónde venimos, ¿no? En esta carta a los Efesios, veíamos cómo Pablo nos estaba hablando de la forma en la que debíamos de vivir como hijos de luz, ¿sí? Cómo debíamos de reaccionar, de qué tipo de vida teníamos que estar manifestando ahora que nosotros conocíamos a Jesús, ¿no? Él nos decía que aprovecháramos bien el tiempo, porque los días son malos, cortos no, malos. Mira, alguno necesita más tiempo para hacer cosas, ¿verdad? Dice, ay, no sé qué he hecho. Pues seguramente mira menos el móvil que tendrás más tiempo. Ay, Señor. Son malos, ¿sí? ¿Os acordáis de que Él nos decía, no os embriaguéis con vino? ¿No? En eso hay pérdida de conciencia, hay disolución, dice Valera, ¿no? Sino que ¿de qué nos tenemos que llenar? ¿Y ese hasta arriba? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, que nos controle Él, sí, Señor. En ese nos dejamos, ¿verdad? Sí.
al hablarnos de los cambios, ¿os acordáis que él nos decía, ¿no? Y esto es en lo que hemos ido meditando poquito a poquito, ¿qué cambios, qué produce la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué eso? ¿Sí? Empezábamos a ver en los versículos, estoy hablando hacia el 19, por ahí, 5:19, veíamos cómo esa llenura del Espíritu, a mí me pareció curiosísimo, lo primero que cambia nuestra forma de hablar. Porque ¿de qué habla la boca, amados? De la abundancia del corazón. ¿No sabes qué tienes en el corazón? Escúchate hablar. Párate un ratitito. Y dice, ¿de qué estoy yo verbalizando y hablando todo el día? Ahí está tu corazón. Lo primero que cambia es la forma de hablar, ¿verdad? Sí, Señor. Y hablaba de que habláramos con salmos, con himnos, con cánticos. Nos hablaba también de cómo nosotros llegaríamos a ser personas dóciles, ¿sí? Personas que nos sometíamos. ¿Os acordáis que dice el versículo 21 en este caso? Siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo, ¿sí? Una persona llena del Espíritu es una persona que sabe someterse. Y es curioso porque dice los unos a los otros. Es verdad que hay posiciones de autoridad y eso lo pone el Señor, lo enseña toda la palabra desde el principio hasta el final. Ahí vemos además la última palabra final a Jesucristo precisamente, entronando en autoridad. Pero unos a los otros, amados. No necesito ir a la iglesia, no necesito ir al ayuntamiento, no necesito ir no sé a dónde, al juzgado, para entender de autoridad. Pablo viene tan práctico que es él y nos trae a la casa. Ven, que te presento a la familia. Esposos, esposas, padres, hijos, ¿sí? Y nos va dando. Y en esta misma lista nos dice esclavos, amos. ¿Por qué? Porque la esclavitud era algo completamente normal, completamente parte, vamos a decir, de la sociedad. ¿Sí? Era algo que no estaba, voy a decir así, mal visto, sino todo lo contrario, ¿no? Se consideraba como algo, una necesidad para la economía de la sociedad. Era algo práctico, era algo normal, ¿no? Es verdad que nosotros normalmente cuando pensamos en esclavitud, estamos casi, sí, eso es, estamos en el látigo, vemos la película, bueno, vosotros esta no la conocéis, ¿contra quién te iba a decir? Pero no sé si la conocéis porque eso es del año de la tarara, como yo me imagino, ¿no? No sé qué películas hay ahora, ¿verdad? De negritos. El Rafa sí. No. Esa era de las películas primeras, yo creo, ¿no? De personas, ¿verdad? Negritas y no se veía nada en la pantalla porque todo era negro. Sí. Fijaros que la palabra dice que hasta un tercio de la sociedad eran esclavos. Una persona podía llegar a ser esclava por distintas situaciones de su vida, ¿no? Podía ser esclava por nacimiento. Quizás era hijo de esclavos y nacía ya en esclavitud. Fijaros, podía llegar a ser esclavo por la venta o el abandono de sus propios padres. No llegamos en la economía. Ven, te doy a mi hija para que te sirva. ¿Sí? Bueno, aquí en la tierra, ahora que lo estoy hablando, bueno, no está mi marido justo hoy, que a él le gustan todas estas historias. Pero es verdad que aquí mismo, en Euskal Herria, hubo una época, después de la guerra, ¿no?, que muchos de los padres, vamos a decir, solían enviar a sus hijos a la Iglesia Católica, los metían como curas para que llegara la comida. Sí, o sea que era, al final, ¿no?, es una entrega así, ¿no, Beatriz? Sí, tu Aita también, dentro de esa circunstancia, ¿verdad?
Se podía llegar a ser esclavo con la cautividad de la guerra. ¿Sí? Aquellos que habían recogido, habían matado los cautivos, bueno, esos tenían que servir. Por deudas impagadas. Me debes. ¿Os acordáis de esa parábola que contaba Jesús también, ¿no? De aquel que le lloraba, perdóname, perdóname, ¿no? Decía, te meto en la cárcel y aquí le vienes a servir, ¿no? Por deudas impagadas. O quizás incluso por intentos voluntarios de mejorar la propia condición. Un esclavo no solamente era aquel que limpiaba, que barría, que cuidaba los animales, por ejemplo. Había esclavos con muchas capacidades. Daros cuenta que los demás todos eran señores. Supuestamente pensaban, pero muchas veces igual los esclavos tenían mucha más capacidad y conocimiento que los propios señores, porque eran igual los que administraban. ¿Os acordáis de José? ¿Quién era el segundo en Egipto? Un esclavo, se supone. Administrador, ¿verdad? Y yo veía chocante con respecto a esta sociedad, ¿no? Pablo no dice a los esclavos, ahora sois libres, levantaros en contra de vuestros amos, ¿no? No levanta una revolución, ¿no? Sino les... Sí, machinada esta vez. Me venía a la mente. Sino que les llama a ser luz. Es verdad que hay un versículo por ahí que dice, si puedes hacerte libre, hazlo, amado, o sea, claro que sí. Pero si sigues o necesitas seguir en esta condición, sé luz. Sé luz. Y nos dice, y les dice toda esa exhortación que hemos leído, ¿no? Los esclavos deben ahora de seguir sirviendo, pero con una motivación completamente distinta. ¿Qué tienen que tener los esclavos en la mente? ¿A quién van a servir ahora? ¿Lo puede decir más alto? A Cristo. A Cristo. En Cristo todo lo debemos de hacer para Él. Tenemos un Dios en los cielos al que todos nosotros representamos. Seamos esclavos, seamos libres, seamos amos, seamos trabajadores, seamos empresarios. Todos, en nuestro papel, de una forma u otra, representamos a Cristo. Así que la forma de conducirnos en la vida siempre va a estar marcada por lo que es digno de nuestro Señor. ¿Sí? Que lo que vean en nosotros, en nuestro comportamiento, ¿a quién tienen que estar viendo? A Cristo, amados. Tienen que ver sus principios, tienen que ver su carácter, tienen que ver su forma de actuar en nosotros. ¿Sí? Así que ese debe de ser nuestro objetivo. ¿Trabajadores o empresarios? Si lo traemos, digamos, la aplicación, vamos a decir, a nuestra sociedad, ¿no? Todos nosotros debemos de vivir por Él, para Él. Y las cosas que hagamos, para su gloria, ¿verdad? Que Él reciba su gloria. Hacer nuestro trabajo con excelencia y buena actitud, amados, es una forma de adoración. Lo voy a repetir. Hacer nuestro trabajo con excelencia y buena actitud es una forma de adoración. Y a uno le aparece en la mente la abuela que no soporta o el jefe que le está... Hacer el trabajo con excelencia es una forma de adoración. ¿Cómo creéis que nosotros como trabajadores daremos una buena imagen de nuestro Dios? ¿Llegando tarde al trabajo o llegando pronto? ¿Poniendo siempre pegas a lo que nos digan que hagamos? ¿O disponiéndonos a decir, bueno, mira, no lo sé, pero lo voy a intentar? ¿Cómo creéis? Disponiéndonos, ¿no? ¿Contestando con queja? ¿Con mal tono cuando nos hablan? ¿O siempre joviales?
tomando las cosas o el dinero que hemos dejado por la casa o el establecimiento en la cajita, ¿no? O confiables. Debemos de destacar entre los trabajadores. Debemos obedecer con sinceridad, respeto, con fidelidad, nos miren o no nos miren. Porque yo sé que cuando nos miran es una fuerte motivación, ¿verdad? Alguna vez hemos compartido, ¿no?, de situaciones en las que de repente compañeros de trabajo, igual de repente no está el jefe. Bueno, como se suele decir, ese dicho de los ratones, hacen fiesta, ¿no? Dice que no está el gato. ¿No? Vamos a aprovechar. No, amados. Nosotros no. Nosotros tenemos un jefe, un gato. Un jefe que siempre está mirando. Un jefe que siempre está atento a nuestro corazón, a nuestras actitudes, a lo que estamos haciendo. Qué bonito es. Yo cuando os escucho, que igual compartiendo, charlando con gente, cuando me decís que os han compartido en el trabajo, ¿no? No, pero yo quiero una persona como tú. ¿No podrías venir tú, por favor, a hacer esas horas? Yo quiero a alguien como tú. O yo quiero a alguien con tus principios. Yo quiero... búscame a alguien de esos de los que con los que tú sueles estar, estos de la iglesia, estos que, pero que piensen como tú, ¿vale? De esos. Qué bonito es eso, amados. Qué bonito. Porque eso significa que hemos dejado un buen testimonio en el nombre de Cristo en alto, ¿verdad? Hay una exhortación, Tito 2, no sé exactamente qué versículo está apuntado por ahí, ¿verdad? Del 9 al 10, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, dice, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así que nuestras vidas en obediencia a la palabra, que son un adorno a su enseñanza. Un adorno a su enseñanza. Cuando tú quieras compartir y que te escuchen, ¿cómo vas a adornar esa palabra? ¿Cómo sazonas la palabra? Con un buen ejemplo, amados. Que te vean. Si quieres hablar a tus compañeros de trabajo, primero que te vean tus buenas formas, tu compañerismo. Me está tomando el pelo, se está usando. Ya sé, que no te importe. Sigue. Y comparte palabra. Sazónala con una buena actitud en tu trabajo, ¿no? Y de verdad, yo sé que no siempre es fácil comportarse así, ¿vale? No siempre es fácil comportarse así. Hay empleadores que dejan mucho que desear, ¿sí? Hay amos que a veces son muy abusadores. Cuando leía sobre los esclavos y todo eso decía, ostras, había situaciones muy duras, ¿eh? que tenían que vivir. Lo fuerte es que en medio de esto, Pedro nos va a dar una palabra. Primera de Pedro 2, 18 al 20. Nosotros necesitamos entender que lo que nosotros hacemos no es para esa persona. Es para nuestro Dios. Fijaros lo que dicen los versículos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, eso es lo que le agrada. Claro, escribe Pablo y dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? A ver, ¿qué mérito tienes?
que te echen la bronca, que te despidan o lo que sea, si es porque te has portado fatal. Pues eso es lo que mereces, ¿no? ¿Cuál es la gloria? Ninguna, ¿no? Eso es algo que nosotros mismos hemos sembrado. Dice Pedro, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sí? Y cuando meditaba en este versículo me venía a la mente lo que compartimos o lo que yo compartí en la predicación anterior. ¿Cómo le gusta a nuestro Dios vernos la capacidad de sufrimiento para hacer el bien? Me voy a aguantar, pero Padre, tú sabes muy bien que esto es para tu gloria, por tu nombre, no porque me apetezca, ¿verdad? ¿Sí? Esta es para ti, esta es por ti, esta me la callo por ti, ¿verdad? Las cosas que sufrimos por amor a Él son su deleite, así como lo hizo Jesús. La obra más preciosa hecha en esa existencia es la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí fue el sufrimiento, amados. ¿Y si mi jefe ya conoce al Señor y no necesita que le dé testimonio? Podría ser. ¿Actuaré por ello mal? ¿Voy a caer en malas actitudes? Total, ¿qué testimonio le voy a dar? ¿No, Óscar? Tú ya conoces, ¿no? Bueno, pues ya está. Por ejemplo, ¿no? Julen, ¿no? ¿Para qué? Voy a portarme bien, ¿no? Pero fijaros el consejo de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 6, del 1 al 2. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Fijaros, y la doctrina. Fijaros a qué podría llegarse a hablar. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis escuchado, ahora que lo estoy leyendo, que habéis escuchado decir, jolín con este trabajador, y dice que es cristiano? ¿Habéis tenido malos ejemplos? Qué feo, ¿no? Porque de esas no sabéis las burlas que hace el enemigo, ¿eh? Eso todo queda registrado, bueno, que lo ven, ¿sí? Dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengas en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuantos son creyentes y amados los que se benefician de un buen servicio. Esto enseña y exhorta. El trabajo y la obediencia no las tenemos que hacer por obligación humana, amados, sino como un servicio espiritual al Señor. Esto es el chip que tenemos que cambiar, ¿vale? Porque muchas veces nos sentimos con que, bueno, trabajo, mi familia, mi mujer que me está pidiendo un iPhone y eso cuesta mucho y tengo que meter horas, ¿no? Cosas así, ¿verdad? ¿No? Pero que no sea por eso, amados, que no sea por eso, ¿sí? Sino es una forma de glorificar también a nuestro Dios, de servirlo. ¿Por qué? Porque estamos representando a Cristo en ese lugar, no solo en el ejemplo que estamos dando, sino porque estamos representando a Cristo también como proveedores para nuestra casa. Es una imagen de Cristo, ¿verdad? Bueno, los esclavos, ¿qué dice a los amos? A los jefes. Y alguno coge la libretita para apuntar, ¿no? A ver qué dice el jefe. No digo de los que están aquí, ¿eh? Estoy pensando en... Yo sé que algunos lo están pasando mal en sus trabajos, ¿no? Pues le dice lo mismo. Le pide exactamente lo mismo, las mismas actitudes. Que se comporten representando al Señor. Que hagan lo que harían si le estuvieran sirviendo directamente a Él. Exactamente igual. Y entonces así no necesitarían andar con amenazas. No necesitarían andar, ¿sabes? Como coartando, ¿no? Como presionando, como abusando, no sé, ¿no? Incluso insultando, ¿no? Que hay gente que para conseguir las cosas lo hace, ¿no? No. Con amor. Como sirviendo a Cristo. La palabra habla
Y esto es una de las cosas que venía a mi corazón al pensar en el buen jefe. El hecho de pagar el salario a tiempo y no aprovecharse, ¿sí?, del trabajador. ¿Que habéis tenido experiencias de estas? Bueno, yo he conocido cada caso, en el área social he escuchado cada cosa. Y bueno, y compartiendo también a veces de vosotros, ¿no? Dice Deuteronomio 24, aquí está hablando de los necesitados, ¿verdad? Dice Deuteronomio 24, 14 y 15, dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, yo creo que tampoco al otro, ¿vale? ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Y esto es algo que se da muchas veces ahora, ¿verdad? El abuso, dice, bueno, como está necesitado, es extranjero, lo está pasando mal, pues de fijo que encuentro a alguien que haga el trabajo, de mis tiempos se diría, por 2 duros. Ahora ya no sé cómo sería. Dice así: en su día le darás su jornal y no le pondrás el sol, no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea hallado en ti pecado. Uy, es una injusticia retener el jornal, es una injusticia. Jeremías dice, o el Señor a través de Jeremías 22 dice: ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Ay de aquel, maldición hay sobre él, amados. Aquellos que quieren hacerse ricos, aquellos que quieren tener a cuenta de lo que se aprovechan del otro, cuidado con eso, ¿sí? Porque se ponen bajo el juicio del Señor, ¿no? Jeremías 22, 13. ¿Lo vas a llevar al jefe? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí. Hay otro donde habla de maldición, pero este simplemente lo dejo ahí, ¿vale? Malaquías 3:5 también, ¿vale? Que habla de juicio. Dice: vendré a vosotros para juicio. Y empieza a decir, fijar, bueno, lo voy a leer porque es que pone al nivel de los hechiceros, fijaros, dice el Señor a través de Malaquías: y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Tú dices, ostras, ¿en qué nivel les ha puesto? ¿Verdad? A los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, Jehová de los ejércitos. A los amos les recuerda que no hay favoritismos delante del Señor, es decir, que Él va a juzgar igualmente a unos o a otros. El juicio del Señor no va por clases sociales. Más bien en Cristo nosotros sabemos que los límites sociales se disuelven. En esa hermandad que tenemos en el Espíritu no hay clase social. ¿Os acordáis que Pablo decía: ya no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ¿verdad? Ni judío ni gentil. En aquella sociedad había favoritismos hacia la clase alta, hacia el que tenía más dinero, un estatus más elevado. Ahora, bueno, el de la pasta sí, ese tiene favoritismo. Pero bueno, supuestamente que si el trabajador, tal, no importa cuál sea la moda del tiempo. Dios sigue juzgando igualmente a unos u a otros. ¿Sí? En el versículo 8 Pablo le dice al trabajador que lo bueno que haga cada uno, eso es lo que va a recibir del Señor. ¿Haces el bien? Eso recibirás de parte de tu Padre. Además de los beneficios que vas a tener aquí mismo en la tierra.
o no es beneficioso, o alguno podéis decir, yo sé que también hay muchas injusticias, pero yo he recibido bendiciones de mi jefe, me he portado bien y he recibido bendiciones de mi jefe. ¿Habéis tenido a alguien? Bueno, gracias Señor, ahí, bendiciones. ¿Bendiciones? Sí. Hay gente que sí recibe, ¿verdad? Bendiciones que reciben, ¿no? Personas. Me he portado bien y he cosechado no solo en el espíritu, que el Señor lo tiene recogido, sino también aquí, ¿no? Algunos se tapa la cabeza porque no tiene de eso. Pero ¿sabes una cosa, amado? Que el Señor tiene todo aquello que tú has guardado, esforzado en tu corazón de decir, yo soy trabajador y lo hago hasta el final, lo tienes recogido. Siempre que tú lo hagas como para el Señor. Escrito está eso. Y Él promete que lo va a recompensar. Promete que lo va a recompensar. Promete que lo va a recompensar. Tanto amo como esclavo, tanto trabajador como empresario, ambos van a recibir del fruto, van a cosechar de lo que siembren. Siembras justicia, vas a recibir justicia de tu Padre. Porque en este mundo del espíritu es así, ¿eh? Tú no puedes andar en injusticia y venir a reclamar a Dios. Que le hagan justicia a este, a ver, hazme justicia, Señor, que este se me está portando mal, ¿no? O que este me oprime. Y tú, por el otro lado, haciendo lo que te da la gana. No se puede. ¿Sabéis por qué? Porque abres la puerta al juicio y al primero que le cae, ¿a quién es? A ti, amado. Quiero justicia, dice el Padre. De acuerdo, ¡pum! Y te cayó encima de la cabeza. Es bueno que seamos conscientes de que el Señor, tanto de los jefes como de los trabajadores, está en los cielos mirando. Y esta es la exhortación en esta mañana. ¿Por qué? Porque si somos conscientes en todo momento, esto nos va a evitar vaguerías, nos va a evitar el hacer mal nuestro trabajo, ¿sí? Va a evitar que, o va a proporcionar consuelo si somos timados o nos meten siempre un montón de horas de más, nos piden de más que nunca nos pagan, cosas de esas, ¿verdad? Que no vemos nunca la recompensa, ¿verdad? Pero hay un consuelo detrás de todo esto, porque el Señor lo tiene recogido y eso sí lo paga. Nuestro Padre lo que promete, lo cumple. Nuestro Padre lo que promete, lo cumple. Y eso que no se quite de nuestra cabeza, ¿sí? Incluso esos esfuerzos que tú haces, que la abuelita ni se da cuenta, pero todas esas horitas, ratos, tal, que te estás quedando de más, que no te correspondía, pero tú sabes que su hija todavía no viene, me quedo o no me quedo, bueno, venga, me voy a quedar, la acompaño, me aguanto, ¿sí? Que nunca estuvieron en esa nómina escritas. Pero esa la tiene recogida todita, ¿sí? Así que todo esto es un consuelo, todo esto es algo útil para cada día de nosotros, ¿no? Él es un jefe que paga muy bien. Aunque los hombres no reconozcan nuestro esfuerzo, Dios sí lo ve. Es más, no solo ve lo que hacemos, sino ve cómo lo hacemos. Todos deberíamos de vivir bajo el señorío de Cristo sin abuso ni opresión. Amados, que podamos decir, no trabajo solo por un salario, trabajo para glorificar a mi Dios. Trabajo para glorificar a mi Dios. El Señor me ha llamado a ser luz y lo voy a ser en medio de mi trabajo. Señor, y clamamos, oh Dios, que tú nos enseñes a tener un corazón dócil, Señor. Un corazón sumiso, Señor, los unos a los otros. Padre, Señor, todos aquellos que tenemos responsabilidades, Señor, sobre otros, ¿no?
que tú des o nos ayudes a desarrollar, Señor, un corazón, oh Dios, sensible para las necesidades de aquellos, Señor, que sean trabajadores. Justos, Señor, ayúdanos a no descuidar, Señor, las necesidades. Padre, clamarte también, oh Dios, que la actitud, Señor, del trabajador, Señor, de un buen trabajador, de un buen esclavo, Señor, sea en nuestras vidas, oh Dios. Señor, queremos representarte dignamente, Señor. Y sabemos, Señor, sabemos que tú escuchas, Señor, cuando no se nos está tratando bien. Que tú escuchas cada vez que nosotros somos dañados, somos menospreciados, somos golpeados, quizás timados, Señor, abusados, Señor. Y nosotros lo hemos hecho bien. Responde, Señor. Padre, queremos presentarte, Señor, tantas injusticias que hay, yo sé, en medio de toda esta congregación. Personas, Señor, que están sufriendo, Señor, siempre con un salario que lo ven y no lo ven, que tienen que estar pidiéndolo y reclamando a sus jefes porque sus jefes no son honestos. Nos unimos, Señor, para pedirte, por favor, en nombre de Jesús, que tú seas actuando, Señor, que ayudes, Señor, a nuestros hermanos a guardar sus corazones para hacer bien ese trabajo, Señor, pero actúa tú, Señor. Interven tú, Señor. Enséñanos, Señor, a verte a ti como ese jefe celestial que todo lo ves y que pones orden, Señor. Te bendecimos, Aitá. Queremos ser esos siervos útiles en tus manos. Te amamos, te amamos. En el nombre de Jesús.